Capítulo 4, vamos a dar lectura al pasaje que nos concierne en esta mañana meditar. Hechos capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el versículo 31. No vamos a estar considerando todo estos versículos, pero para que estemos en el contexto y estemos sabiendo de qué estamos hablando, vamos a leerlos todos y con la gracia del Señor en los próximos domingos podamos nosotros seguir meditando en este pasaje para nuestro bien. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Obviamente, estos versículos que acabamos de leer son una continuación de los hechos que nosotros hemos ya venido considerando anteriormente. En los primeros versículos que hemos estado el domingo pasado estudiando, a partir del versículo 1 al versículo 22. Pedro y Juan, allí estaban estos dos apóstoles, quizás los dos apóstoles principales entre los 12 en este tiempo. Ellos habían sido procesados ante el gran concilio judío, ante todos estos ancianos y príncipes y del Sanedrín, estos 70 hombres más el sumo sacerdote. Se les había sometido en un juicio, tanto por el milagro que ellos habían hecho a este hombre cojo en su momento, como por la predicación del Evangelio que ellos habían tenido a continuación. Pero vemos que la oposición fue más bien o más severa en contra de esto segundo, que fue el mensaje que ellos predicaron. Y como hemos visto, ellos habían mostrado firmes ante ese tribunal. Eran hombres corrientes, ellos eran pescadores, eran hombres normales, eran hombres que, según el Sanedrín, que confirmaron, eran hombres del vulgo, eran hombres sin letra, eran hombres sin estudios. Pero ellos se presentaron ante estos hombres con un verdadero denuedo cuando se les fue acusado. Ellos no se habían amedrentado ni se habían atemorizado por la presencia de este Sanedrín. Y ellos habían dicho: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Sanedrín se vio obligado a dejarlos marchar, a dejarlos en libertad, ya que ellos no veían causa como para prenderlos en ese momento. Y de manera que ahora nosotros nos encontramos ante un Pedro y un Juan con una tremenda advertencia en contra de ellos, de parte de estos líderes. Una gran amenaza. Si ellos insistían en hablar en el nombre de Jesús, entonces no solo ellos serían apresados de nuevo, sino que ellos probablemente serían sentenciados a la misma muerte, que es lo que nosotros vemos más adelante. ¿Qué hicieron entonces Pedro y Juan? Ellos volvieron a los suyos, volvieron a los apóstoles a quienes ellos habían, aquellos que se habían convertido en el día de Pentecostés. Sabemos que ese día se convirtieron 3.000 personas. Después se convirtieron otras 2.000 personas.
Pero dice que ellos volvieron a los suyos. Estos suyos se supone que eran los apóstoles o aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, que tenían más intimidad con estas 120 personas que estaban allí. Es lo que más lógico es, los suyos. ¿Y qué hicieron? Fueron y contaron todo lo que había sucedido. Les abrieron la explicación para que ellos supieran de mano de ellos mismos lo que había sucedido, lo que habían dicho estos líderes. Y este punto a nosotros nos interesa, hermanos, porque nos atañe directamente a nosotros. Este es sin duda alguna, y como hemos venido diciendo, el auténtico relato de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos episodios como estos, como hemos ya mencionado varias veces en el principio del estudio de este libro, nosotros tenemos que estar observando a esta iglesia, cómo actuó esta iglesia. Cuando se le vinieron cosas, cuando ellos se enfrentaban cosas, cuando ellos estaban en ciertas situaciones, tenemos que poner nuestra mira en cómo ellos actuaron, porque allí está el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia. El mero hecho de que pensemos que nosotros somos cristianos, eso no significa que nosotros seamos cristianos, eso es algo obvio. La gente tiene muchas ideas raras y curiosas acerca de lo que es ser un cristiano. Debemos, pues, examinarnos a nosotros mismos y probarnos a la luz de todo lo que se nos dice de estos hombres, de estas mujeres, en el tiempo que ellos vivieron, la situación que vivieron y cómo ellos tomaron en cuenta todo este marco. Y aquí contamos con una prueba minuciosa. Contamos con una prueba profunda que necesariamente debemos aplicarnos a nosotros mismos en el día de hoy. ¿Cuál dirías, si yo te preguntara, qué es la prueba de fuego que hay que aplicar a alguien que profesa ser cristiano? ¿Cuál es la prueba de fuego? Algunos parecen creer que ser cristiano es una mera cuestión de tradición o educación, y esto es algo que nosotros lo hemos repetido varias veces desde aquí. Que si resulta que te has criado en una denominación o en una familia cristiana y te han enseñado a ir a la iglesia de manera corriente, y en la escuela dominical, eso automáticamente se puede decir que te convierte en un cristiano, porque tú tienes asistencia perfecta. Todos los domingos tú estás allí. ¿Es eso lo que significa el cristianismo? ¿Se puede ser cristiano sin conocer la Biblia? Sin entender las enseñanzas de la palabra de Dios, sin ser capaz de dar una razón que explique por qué uno es cristiano verdaderamente. ¿Es el cristianismo una simple cuestión de costumbre o de hábito? Es así. Ahora bien, yo no estoy diciendo que la tradición no tenga ningún valor, porque tenemos que dar gracias a Dios por cada buena tradición que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la tradición de tomar la cena, por ejemplo, una vez al mes. Esa es una buena tradición. Tenemos la tradición de juntarnos aquí los jueves a las 7 de la tarde a buscar el rostro de Dios en oración, siempre. Esa es una buena tradición. Tenemos la tradición de tener reuniones familiares con nuestros hijos y nuestras familias todos los días en nuestros hogares. Y eso es una buena tradición y damos gracias al Señor por esas buenas tradiciones. Pero si es eso todo lo que tienes, si es solamente las tradiciones lo único que tienes, te encuentras en una situación pésima y lamentable. Esto no es lo que hace a un cristiano. Después hay personas que piensan que ser cristiano significa mantener un conjunto de creencias determinadas. Es lo que yo creo y aquí tengo este conjunto de creencias. Obviamente esto es importante, saber lo que creemos, porque no se puede ser cristiano sin creer en nada, ¿cierto? Tenemos que saber lo que creemos. El cristianismo constituye un cuerpo de creencias, por eso nosotros tenemos una confesión de fe. Es una norma de nuestra fe y de nuestra conducta que nos... Allí estamos nosotros en ese relato, en esa redacción que es la confesión de fe, lo que nosotros creemos. ¿Cuál es el conjunto de creencias que esta iglesia o este cuerpo de creyente descansa? Eso es bueno, debemos tener tal cosa. Sin embargo, mientras que la ortodoxia es importante, más que solo tenerla, se tiene que creerla y se tiene que vivirla. Porque si no es meramente ortodoxia, una aceptación intelectual de la verdad no hace a ninguna persona creyente. Es posible recibir la enseñanza únicamente con la mente, pero la teología pura y dura no tiene ningún valor en la vida de nadie. De nadie.
Ha habido hombres y mujeres que han conocido la verdad y la han creído en sus mentes, pero al llegar el momento de la muerte, por ejemplo, cuando estaban allí en su lecho de muerte, se han sentido desamparados, se han sentido perdidos, sin nada en lo que recurrir. Y eran personas que habían aceptado, recibido la sana doctrina. Eso no es cristianismo. Después hay otros que piensan que lo que hace de alguien un cristiano es una buena conducta. Que nos portemos rectamente, que tengamos una conducta aceptable. Es conservar esos valores morales en un mundo en el que reina la inmoralidad. Dicen que los cristianos son personas que no hacen ciertas cosas. Por ejemplo, que no beben, que no cometen adulterio, que no juegan a juegos de azar, que no fuman, etc. Que ser cristiano es lo que uno no hace. Hay reglas prohibitivas que nosotros tenemos que estar allí, cumpliéndolas. No a esto, no a esto, no a esto. Un cristiano es lo que no se hace. Y es cierto, hermanos, los creyentes, cuando son regenerados, vienen a tener conductas en donde dejan de hacer y tener ciertas prácticas en la vida. Eso es cierto. Otros aseguran que ser cristiano es algo más positivo que eso. Los cristianos tienen la intención de hacer el bien. Hay que hacer el bien. Ayudan a sus semejantes, se preocupan por la vida y por el estado actual de la humanidad, y eso es lo que se hace un cristiano. Lo que se hace. Allí estaban los moralistas, lo que no se hace, y aquí están los que se hacen, los que piensan que tener una vida de ayuda a los demás es ser cristiano. Y aún hay otros que dirían que ninguna de estas cosas hace de una persona un cristiano. La prueba radica en el hecho de haber tenido una experiencia dramática y culminante en un momento de tu vida al empezar supuestamente el camino cristiano. ¿Ha existido una visión o algo como un fuego? ¿Se podría decir que has tenido una visión o un sueño? Yo he escuchado de personas que cuentan su conversión a partir de un sueño que ha tenido. Que bajaba las escaleras y vino y sanó y salvó a tal persona, y a partir de ahí entendió que Dios lo salvó por medio de esa visión o ese sueño que ha tenido. Cuando alguien afirma ser cristiano, ha cambiado su vida por medio de esa experiencia, le ha sucedido algo que le ha trastornado, haciendo de él una persona diferente a partir de ese día. Tuve un accidente y de forma milagrosa yo no he muerto. Murieron todos los que estaban conmigo, pero yo no he muerto. Dios me salvó a partir de ese momento. Mi experiencia es lo que dicta mi cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo, dicen estos. Estoy de acuerdo en que no se es verdaderamente un cristiano si no ha tenido alguna experiencia. Si no hemos tenido alguna experiencia con Dios. El cristiano no es mero intelectualismo o bondad, o una experiencia viva y vital, es cierto. Sin embargo, muchas personas han experimentado sucesos que le han hecho mucho bien. Y no por eso están en el camino del cristianismo, supuestamente. La psicología, la psicoterapia, por ejemplo. Personas que siguen sectas u otras enseñanzas. Esas personas reciben experiencias y supuestamente les hacen bien. Pero esta experiencia no hace que la gente sea cristiana. Por experiencias está el mundo lleno de ellas. ¿Cómo sabes entonces si eres cristiano o no? ¿Cuál dirías que es la prueba de fuego que hay que aplicar a alguien que profesa ser un verdadero cristiano? Esta pregunta es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la única esperanza para el mundo. Ser cristiano, verdaderamente, es tu única esperanza. Por eso es una pregunta vital y fundamental. ¿Cuál sería esa prueba de fuego entonces? Hermanos, mi sugerencia es que una prueba real y minuciosa es la que encontramos en este incidente que nosotros estamos considerando de este pasaje de Hechos 4. Aquí hay una prueba vital, real. Y esta prueba es este. ¿Cuál es nuestra reacción ante las pruebas? ¿Cuál es nuestra reacción ante las pruebas? Jesús contó una parábola acerca de un sembrador que salió a sembrar, y de esa semilla dice que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó.
Y explicando la parábola, el Señor más adelante en el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Puedes haber sido una persona religiosa toda tu vida. Durante toda tu vida, mientras la vida transcurra tranquila y regularmente y todo marche apaciblemente, así es. Pero de repente te ves a ti mismo en medio de una grave crisis y por primera vez eres consciente que tu religión no significa nada en absoluto para ti. No significa nada. No hace nada por ti. No puede. Tu religión no te sirve de ayuda ni tiene valor alguno para ti en ese momento. La forma entonces en que nosotros podemos probar una confesión de fe es a través de la prueba de las circunstancias. Es a través de las adversidades, de las tribulaciones, de los problemas, de la muerte quizás ante tus propios ojos. Allí hay una prueba de fuego. Esta prueba es más profunda que todas las demás pruebas. Muchos hombres y mujeres que han sido muy ortodoxos se han dado cuenta de que su ortodoxia no les era de ayuda cuando les hacía falta. Cuando tienes un problema grave, por ejemplo, tu propia bondad, como hemos visto algunas personas que dicen basar su cristianismo en sus bondades, en sus buenas obras, en lo que hacen para otros, o tu propia moralidad, no te ayudan ni te apoyan. Que seas tú así, en el momento de la prueba, no te ayuda en nada. No hace nada por ti. El hecho de que hayas hecho el bien a otros no dará respuesta de alguna manera a los problemas que tú afrontas todos los días. Y lo mismo sucede con algunas de esas experiencias de las que habla la gente. En realidad no les prestan auxilio alguno en el momento de más necesidad. Y así ocurre aquí, hermanos, en el libro de los Hechos. Se dice lo siguiente con respecto de un amigo. Un amigo, en momentos de necesidad, es un amigo de verdad. ¿Cuándo? En los momentos de necesidad. El verdadero amigo no es uno de esos amigos que está ahí cuando hace un buen tiempo, que está a tu lado y que hará cualquier cosa por ti siempre y cuando tú tengas dinero o te esté yendo bien en tu vida. Pero que en el momento que tienes problemas, se escabulle y te deja solo. Esa es tu religión. La prueba definitiva que determina el valor de tu profesión de la fe cristiana es tu respuesta, es tu comportamiento cuando todo está en tu contra y cuando pareces estar desprovisto de toda ayuda humana y aún tú mismo te ves impotente para hacer absolutamente nada ante el problema que tú tienes. ¿Cuál es la verdadera respuesta cristiana en tiempos de prueba? ¿Cuál es esa verdadera respuesta evidente de un verdadero cristiano en los tiempos de prueba? La encontramos aquí, hermanos, en este pasaje de Hechos 4. Cuando los dos apóstoles volvieron con los creyentes y ellos le contaron que se les había prohibido hablar o enseñar en el nombre de Jesús, cuando les dijeron que pensaban que las autoridades estaban a punto de exterminar la iglesia, porque había un mandamiento, un mandato de parte de ellos estricto de que no enseñasen más en ese nombre. ¿Qué hicieron los creyentes? Dice que ellos alzaron unánimes la voz y oraron. Y oraron. Esta es una prueba definitiva, hermanos. La prueba definitiva de nuestra profesión de fe es nuestra vida de oración. Es la vida de oración de un creyente. ¿Qué significa la oración? Y yo hago esta pregunta porque ¿cuánta vana palabrería se dice acerca de la oración? ¿Cuánta confusión incluso nosotros podemos llegar a tener hoy en día en cuanto al verdadero estado de una oración ante Dios? Son curiosas las nociones de la gente que tiene acerca de la oración. Es casi increíble pensar que personas que tienen la Biblia en sus manos, que leen allí oraciones profundas de hombres de Dios, aún tengan dificultad con el tema de la oración. Algunos parece que piensan que la oración es una cuestión de postura. Algunos dicen que si estás de rodillas estás orando y que si no estás de rodillas no puedes orar realmente.
Esa parece ser la esencia de la oración, solo una actitud. Y hermanos, evidentemente, tener una actitud en la oración es algo importante, pero no es lo que constituye la oración. Dios sabe que posiblemente todos nosotros hayamos pasado mucho tiempo en rodillas pensando que estábamos orando y sin embargo nuestras mentes estaban divagando por el mundo. Nuestras imaginaciones estaban yendo por cualquier lado mientras estamos allí, incluso de rodillas, buscando el rostro de Dios en oración. No éramos conscientes en absoluto de la presencia de Dios cuando orábamos. Simplemente estábamos hablando con nosotros mismos. ¿No es eso lo que el Señor explica en la parábola con respecto a ese fariseo, el fariseo y el publicano? Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y después muchos parecen pensar que la oración es una especie de repetición irreflexiva. Estamos allí repitiendo lo que hemos dicho ayer, antes de ayer y antes de ayer. Nuestro Señor reprendió a los fariseos y a los escribas en el tiempo suyo por creer que serían escuchados por su palabrería. Eran palabras, puras palabras, que salían de sus bocas. A mí me sorprendió cuando hace un tiempo tuvimos que presenciar el funeral de un familiar y se hizo en torno a la religión católica. Ya estaban los curas dando palabras de ánimo a los que estaban allí, a los familiares, mientras velaban el cuerpo del difunto. Y me sorprendió ver cómo todo era leído. Sacaban libros y leían uno y otro y otro y otro, todas oraciones repetidas y leídas, palabrerías. Y cuando venía el siguiente difunto, volvían a abrir los libros y otra vez leían lo mismo que allí estaba escrito. Palabrerías. O esa imagen de esas pobres personas que vemos nosotros, que tienen su rosario y todas esas millones de bolitas, no sé cuántas son, en donde paran en cada una y hacen una repetición de oración, en la otra, en la otra, en la otra, y cuando llegan al final de la cruz, allí acabaron su oración. Y al día siguiente otra vez lo mismo, recorrer todo otra vez el rosario hasta llegar a la cruz. Repeticiones vanas e irreflexibles. Seamos sinceros, hermanos, no nos hemos puesto nosotros de rodillas muchas veces y hemos farfullado. Yo busqué esta palabra. Esta palabra farfullado significa que uno está diciendo algo muy deprisa y de manera atropellada y confusa en nuestra oración. Farfullamos, rápido, venga. Y repetimos y no tuvimos una reflexión, una conciencia de lo que acabamos de decir, sin pensar en el significado de una sola de las palabras que nuestra boca ha pronunciado. ¿No nos ha pasado? Llego tarde al trabajo y mi oración es... Eso no es la oración. Decir tus temas de oración, tengo mis temas ya ordenados de oración, eso no es orar. No es orar. No, las características de la verdadera oración aparece ante nosotros con toda claridad, repito, aquí en este pasaje de Hechos 4. Vemos a personas a las que se les había amenazado con su eliminación. Pónganse en ese contexto. Se les había amenazado de muerte. Ellos llegarían a su fin seguramente, el fin del camino que Jesús trazó para ellos. Cuando tú lees y meditas en la oración de estos creyentes, ¿has percibido la calma que parece que tienen en sus palabras? ¿Lo has visto? La forma en que hablan tan tranquilo, como parece una oración segura, una oración confiada. ¿Saben lo que estaban haciendo estos creyentes? Estaban hablando con Dios. Estaban hablando con Dios y ellos no tenían duda de eso. Estaban hablando con Dios. Dice, ellos, habiéndolo oído, escucha el sentido de su oración, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¡Qué templanza! Fíjese que su oración comienza con Dios y va dirigida a Dios. Comienza con Dios y va dirigida a Dios. Esta es la verdadera oración. No se pusieron de rodillas simplemente y pensaron y empezaron a repetir una serie de oraciones preescritas.
A ver, Pedro, saca el rollo, vamos a ver la oración que nos toca en una situación como esta. No. Empezaron a hablar con Dios. Empezaron a hablar con Dios y lo hicieron con confianza y con total seguridad. Esta hermana que nos visitó hace unos días, Nicole, ella me contaba un poco. Ella trabaja en la casa de sus patrones y tiene allí el trabajo de cuidar a los hijos de sus patrones y demás, las tareas que conllevan en la casa. Y estos niños tienen en su colegio clases de religión. Y ellos allí les enseñan, ¿no? El rezo y lo que les puedan enseñar en la rama católica. Y sus jefes saben que ella es creyente. Incluso le permite a ella que le enseñen la Biblia y hablen de Dios a esos niños e incluso oren con ellos. Cuando llega el momento de la noche, ella siempre tiene costumbre de orar con estos niños. Pero los niños quieren orar lo que ellos aprendieron en sus clases de religión. Y ella los deja. Y cuando llega el momento que ellos terminan, las palabras de ella, me contaba ella misma, decía, bueno, ahora voy a orar yo y vamos a hablar con Dios. Ahora vamos a hablar con Dios. Hablar con Dios. Esto es una suma importancia, hermanos, para nosotros. Tú y yo vivimos en un mundo extraño, vivimos en un mundo lleno de crisis, en un mundo lleno de enfermedades, en un mundo lleno de enemigos, llenos de conflictos de todo tipo, lleno de persecución, en un mundo lleno de pruebas, en un mundo en el que nunca nosotros sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Hay una tremenda incertidumbre continuamente todos los días en la vida de este mundo, un mundo difícil, un mundo pasajero. Es realmente un mundo peligroso en el cual nosotros vivimos, hermanos. Es peligroso. ¿Sabemos nosotros lo que es orar? ¿Sabemos realmente lo que es orar en un mundo como este? Hablar con Dios. Una confiada conversación con Él. Esto es orar. Traer ante Él toda la situación en la que nosotros estamos involucrados. Esto es lo que hace el cristianismo y por eso te pido que tú te fijes en esto y prestes atención en tus oraciones. ¿Cuál era la explicación? ¿Cuál era el motivo por el que estos creyentes se acercaban con tanta confianza ante Dios en su oración? ¿Saben cuál era el secreto de estos hermanos? El secreto era que ellos conocían a Dios. Conocían a su Dios. Ese era el secreto de su confianza. El propósito primordial del Evangelio es llevarnos a un conocimiento de Dios, hermanos. El propósito principal del Evangelio es llevarnos a conocer a Dios. Y por alguna extraordinaria razón, esto se ha olvidado incluso en nuestra evangelización. Tenemos ideas diferentes, ideas no correctas cuando evangelizamos. Algunos piensan que su propósito es proporcionar cierta experiencia o una emoción maravillosa. Y puede que así sea, o puede que no. Otros dicen que el objetivo del cristiano es darme la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Ese es el propósito del Evangelio. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Pero eso no es solo el todo. Eso es solamente un paso. El objetivo final de la fe cristiana es traernos al conocimiento de Dios. Es conocer a Dios tal cual Él es. Estas personas tenían un conocimiento de Dios vivo y vital para sus vidas. En su apuro, ellos acudieron a Él con una seguridad asombrosa. No había en ellos pánico cuando se acercaron a la oración. No estaban frenéticos o exaltados. No había eso. Estaban tan serenos como era posible y en esa callada confianza se dirigieron a Dios y lo reconocieron ante ellos. Ahora bien, el Nuevo Testamento describe a los cristianos como personas que conocen a Dios. Los creyentes conocen al Señor. Escucha cómo el apóstol Pablo lo expresa cuando él escribe a los Gálatas. Él dice, ciertamente en otro tiempo, dice, no conocieron a Dios. Servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver y esclavizar? Ustedes conocen a Dios.
Dios los conoce a ustedes. A través de esta declaración, Pablo deja ver que aunque hubo un tiempo en el que los lectores no conocían a Dios, ahora sí lo conocían. Esa es la esencia misma de la posición cristiana. Conocen a su Dios. ¿Qué caracteriza ese conocimiento que el cristiano tiene de Dios? ¿Qué es lo que caracteriza ese conocimiento que el cristiano tiene de Dios? Bien, claramente, a través de este incidente descrito en Hechos 4, nosotros podemos ver que los hombres y las mujeres que formaban la iglesia primitiva en ese tiempo conocían a Dios como el Dios vivo. Como el Dios vivo, se dirigían a una persona, a alguien que estaba vivo, a alguien que era real. Esa es la esencia de la oración. Y es evidente, a primera vista, verlo en su oración, hermanos. Ellos no estaban gritando al vacío, estaban entrando en la presencia de alguien al cual ellos conocían. ¿Y cuán esencial es este punto? Los cristianos de Galacia y aún algunos cristianos que vemos y veremos en el libro de Hechos, antes de ser cristianos, ellos habían adorado a los ídolos. Habían adorado a sus ídolos, pensaban que era lo correcto y les construyeron templos a los cuales ellos se acercaban allí a rendirle sus sacrificios. Hicieron dioses de plata, de madera, de piedra, se inclinaban entre ellos y le hacían sus sacrificios. Habían sido sumamente constantes en la adoración de estos ídolos. Su religión tenía un gran significado para ellos, pero ellos no estaban adorando nada. Nada en absoluto. Sus ídolos no tenían vida. Estaban muertos. Los ídolos no podían hacer nada por ellos. Al contrario, su adoración era que ellos hacían todo para sus ídolos. Adorar a dioses muertos, a dioses sin vida, a proyecciones de las ideas de los hombres. ¿Cuántas ideas nos hacemos de Dios en nuestra mente? Eso es idolatría. Eso es idolatría y muchos aún lo siguen haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios vivo. No conocen al Dios vivo. Estos dioses no eran nadie. Al Dios que nosotros adorábamos, hermanos, antes de venir a conocer a este Dios vivo, no eran nadie. No había persona alguna allí cuando orábamos. No había vida. Sin embargo, estas personas no estaban orando a algo absoluto. Como cuando tú te acercas a preguntarle a alguien si cree en Dios. Sí, yo creo en una fuerza. Yo creo en algo que es absoluto. Estos hermanos no estaban orando a algo así. O a una realidad última. O a un fundamento de nuestro ser. Sí, Él es el fundamento, es el... No. Ellos estaban orando a una persona, a alguien a quien podían dirigirse. Oraban a un Dios personal, hermanos. Hay personas que dicen que el valor de la oración radica en el hecho que nos permite tener bellos pensamientos. Entramos en la oración y eso nos permite a nosotros tener y fluir nuestros pensamientos y venir a tener un buen tiempo. Radica en el hecho, dicen algunos, que nos permite tener, por tanto, el que podamos sentirnos mejores después de ir y practicar la oración. Yo voy a buscar sentirme bien cuando voy a orar, porque salgo tan bien. Hay personas que dicen que el valor de la oración radica en ese hecho. Y van a orar buscando eso. Sentirse bien ellos en su tiempo de oración. Hermanos, no vemos esto en estas personas. No lo vemos. Pedro no dijo, hermanos, oscurezcamos un poquito el ambiente. A ver, tapen un poco las ventanas con algo, las cortinas, y vamos a darle un ambiente a esto. A ver, hermano, que alguien toque el arpa, porque tenemos que tener música de fondo, que se escuche una musiquita, porque eso nos lleva a nosotros a sentirnos más. Es un ambiente como idóneo para que nos acerquemos mejor a Dios en oración. Vengan, a ver. Sabemos que nos van a perseguir, estamos en dificultad, estamos amedrentados. Armemos un ambiente aquí donde nos podamos tranquilizar y vengamos a buscar el rostro de Dios. A ver, el del arpa un poquito más fuerte que nos lleve, que nos eleve. No, hermanos, ellos no hicieron esto. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta, sino que ante la difícil situación en la que se encontraban, trajeron a sus pensamientos el entendimiento que ellos tenían del Dios que conocían. Eso era su base.
del Dios soberano, del Dios vivo, del Dios personal, del Dios creador. Y eso fue lo que les llevó a ellos a orar de esta manera. Orar significa hablar con el Dios vivo. Hablar con el Dios vivo, con el Dios que actúa, el Dios que sabe dónde nosotros estamos y Él sabe cuáles son nuestras circunstancias y que es capaz de hacer por nosotros algo al respecto a cómo estamos. Es un Dios vivo. ¿Qué testimonio suficiente dio Dios a la iglesia con respecto a la conversión de Saulo de Tarso? ¿Cuál fue el testimonio? Y no hacía falta más testimonio acerca de la conversión de Pablo. Dice en Hechos 9, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Él está orando. Él está hablando conmigo, Ananías. Ananías temió más adelante, dijo, Señor, este hombre persiguió la iglesia. Este hombre es digno de temer. No, Ananías, ve, porque él ora. Él está orando. Yo lo estoy escuchando. Ve. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Orar significa hablar con Dios, con el Dios vivo, con el Dios que actúa. En segundo lugar, los cristianos de Hechos creían que este Dios vivo es todopoderoso. Es un Dios todopoderoso. Se nos dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Soberano Señor. Esta es una palabra, hermanos, tremenda. El vocablo griego indica que es un Señor soberano de poder absoluto. Poder absoluto. El término indica un poder y autoridad ilimitados, que nadie detiene su mano cuando Él actúa. Es soberano Señor. Aquel a quien estas personas estaban dirigiendo es el Señor soberano de todo el universo. Es intrínseco, hermanos, en la oración el hecho de que en medio de las más terribles y aterradoras circunstancias uno acuda sin vacilación, acuda inmediatamente, directamente, con total confianza, seguridad y valentía en este Dios soberano, en este Señor soberano. Es algo intrínseco en nuestra oración. Debe serlo. Lo conocemos así, hermanos. Lo conocemos así. Podemos volvernos a Él de esta forma en nuestros momentos de necesidad y de prueba. Podemos. Lo hacemos. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Esto. Hubo un tiempo en el pasado que estos primeros cristianos no hicieron esto, no actuaron así, pero aquí los vemos a ellos así. Y eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva tuviera esta confianza absoluta en el Dios soberano. Esto fue lo que hizo que la iglesia en ese tiempo trastornara el mundo. Confiaban en un Dios así. Se acercaban a un Dios así. Y este mensaje dinámico, el cual se ha puesto de manifiesto en cada uno de los periodos de avivamiento, este espíritu que se ha puesto en manifestación en cada uno de los periodos de la reforma de la iglesia, hermanos, es la única esperanza para un mundo en el que vivimos. Esta actitud de la iglesia que confía en un Dios así. Es sobre esta actitud que Dios obra, que Dios responde. Aquí lo tenemos, un conocimiento del único y verdadero Dios cuyo poder es infinito y eterno. Conocer a Dios de esta forma es lo que diferencia al cristianismo de la religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con un Dios que está vivo, un Dios que actúa. ¿Tenemos ese conocimiento? ¿Somos capaces nosotros de confiar en ello con plena seguridad, cualquiera que sea la prueba en la que nosotros estamos pasando? ¿Cómo se llega a tal conocimiento? Ellos conocían al Señor de esta manera. ¿Cómo se llega a tal conocimiento? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios de modo que yo pueda volverme a Él y orar como lo hizo estas personas en un momento de necesidad? Vamos a basarnos en el texto, ¿de acuerdo? ¿Cómo pues, según las Escrituras, se puede conocer a Dios?
En primer lugar, se le puede conocer a través de la naturaleza. Podemos conocer de una manera a Dios por medio de la naturaleza. Y los apóstoles, en medio de la crisis que ellos estaban pasando, en medio del momento de dificultad, ellos no pensaban que estaban perdiendo el tiempo o desperdiciando palabras en oración a Dios al decirle: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Ahora vivimos nosotros en una época, hermanos, en la que la gente piensa que es sabio afirmar, aunque es cristiana, que no necesita ir al Antiguo Testamento a ver las obras de este maravilloso Dios. Dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 52, Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando de las nuevas revelaciones y el Antiguo Testamento. Un padre docto, una persona que es sabia, una persona que busca a Dios en el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos entendieron eso así. Dios no comenzó, hermanos, a vivir con el nacimiento de Jesucristo. Dios había sido y será, y Dios es eterno. La encarnación no es más que un punto de inflexión. No se empieza por Jesucristo. El mundo no empezó con la muerte y la resurrección de Cristo. Y digo esto, hermanos, a riesgo de que no sea mal interpretado, pero conozco a muchas personas que en la actualidad hablan mucho de Jesucristo, pero nunca hablan del Padre. Nunca se refieren al Padre como un Dios soberano, un Dios que es juez, un Dios que es Señor. Este Dios al cual ellos oraban era el Dios de Génesis. Era el Dios de Génesis que creó en el principio todas las cosas, el cielo y la tierra. El cristianismo del Nuevo Testamento debe empezar con el Creador. Debe empezar con un Dios creador. La Biblia hace gran hincapié en esto. Dios es el Dios eterno e imperecedero. Y los apóstoles, hermanos, sabían esto, que si vivían, sería por Él. No habría un mundo en el que ellos pudieran vivir si no fuera Dios que se lo da. No habría nada, ni nada si no fuera por Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar esta idea en numerosas ocasiones. Nosotros tenemos allí en la carta de Hebreos, por ejemplo, el autor escribe a personas que estaban pasando también por muchas dificultades, también por mucha persecución, y esto es lo que les dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Les trae a su mente al Dios creador. Nuestra postura es que no nos encontramos en un mundo que simplemente evolucionó. No, el mundo no fue hecho de esta manera. El mundo no fue hecho por casualidad. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros vivimos en un mundo que fue hecho por un creador que es todopoderoso, que está sobre todas las cosas y es todo y en todo, y es a quien debemos nosotros atribuir toda nuestra gloria o toda su gloria. Si continuamos leyendo el libro de Hechos, veremos que hay un momento en el que Pablo llega a un lugar llamado Listra, donde puesto en pie, él había hecho un milagro. ¿Y qué hicieron estos con él? Quisieron adorarlo como si fuese a un Dios y a rendirle a él alabanza. Pero él dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:15, vemos lo mismo. Pablo predicó a esos filósofos, a esos estoicos, a esos hombres de gran sabiduría, los epicúreos y los demás en la ciudad de Atenas, y él dijo lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos. Sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ellos no conocían a este Dios. Al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y cómo viene Pablo y les presenta a este Dios? ¿Les presenta a este Dios como el Dios misericordioso? ¿Como el Dios de justicia? ¿O como un Dios bueno?
No, Él les presenta a Dios como un Dios creador y Señor. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un Dios creador. Y cuando Pablo remitió su carta a los romanos, Pablo expuso la misma idea. La misma idea. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio de Cristo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos venir a temer a Dios por medio de ver su creación, de ver su deidad allí. Su deidad invisible es claramente visible por medio de su creación. Este es el Dios creador. Estos creyentes de Hechos 4, hermanos, creían que todo el universo era obra de Dios. Y Él lo controlaba y lo sostenía con la diestra de su poder. Ese es el Dios a quien se dirigían. Nos dirigimos nosotros así a nuestro Dios, al Dios que conocemos. Bien, si no lo conocemos, observa la creación, observa la naturaleza. Considera su orden, considera el diseño, considera la disposición. Es un resultado de la casualidad. Piensa en la evidencia, en la complejidad, la delicadeza, el equilibrio que tiene toda la creación de Dios. ¿Es todo fortuito? ¿Es todo algo eventual? Por supuesto que no. Hay una mente detrás de todo ello y el gran propósito es el plan de Dios. James, él lo expresa de esta forma. Hay un gran matemático detrás de todo esto. Hay un Dios vivo, un Dios que pudo decir, sea la luz. Un Dios que crea cosas que antes no existían y que crea de la nada porque Él es un creador eterno. Mientras los apóstoles oraban en Jerusalén, Dios dio una muestra más de ser un Dios vivo y de que nada es imposible para Él. ¿Cómo lo hizo? Haciendo temblar el lugar en el que estas personas estaban allí orando a Dios. El versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso probaba que Dios es un Dios vivo y que estas personas no estaban orando al vacío, ni dirigiéndose a dioses que ellos mismos habían creado en sus mentes, sino que se estaban dirigiendo a aquel que hizo el universo. Se estaban dirigiendo a aquel que tiene el control del mismo y que podía hacer temblar edificios, podía hacer temblar los pies de los hombres, imperios y reinos cuando quiera, que Él lo eligiera. A ese Dios estaban orando. De ahí su tranquilidad y su confianza, hermanos. Este temblor era la manifestación de la presencia de Dios. La presencia de Dios y la respuesta de sus oraciones. Dios dando allí una prueba de que estaba con ellos. El Dios vivo, el Dios creador de todo el universo, se manifiesta con su presencia. De ahí que continúa el texto diciendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero eso es lo que vamos a mirar el próximo domingo. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló. Esto no es lo que tenemos que esperar nosotros, ¿verdad que no? No tenemos que esperar manifestaciones como esta, porque la presencia de Dios se manifiesta de otras maneras en una oración como esta. Esta es la misma historia que el Antiguo Testamento. El Dios que creó el mundo lo destruyó por un diluvio, mostrando su poder y restaurándolo posteriormente.
Dios manifestaba su poder. Cuando en su necedad el pueblo trató de construir una torre que llegara al cielo, ¿qué hizo Dios? Dios desbarató sus planes confundiendo sus lenguas de tal modo que ya no podían entenderse los unos a los otros. El Dios al que estaban orando es el Dios del Éxodo, hermanos. No lo olvidemos. Cuando los descendientes de Abraham eran esclavos en Egipto, ellos estaban allí completamente indefensos, bajo el poder y la opresión de este pueblo Egipto. El pueblo trató de construir, hablando de Abraham, allí estaban ellos esclavizados. El faraón contaba con carros, con ejércitos, con hombres poderosos, con caballo. Los hebreos eran un puñado de personas corrientes. Eran un pueblo nómada, era un pueblo agricultor, ni siquiera eran guerreros. No tenían un ejército, no había nada que ellos pudieran hacer, pero Dios lo pudo. Y cuando ellos se juntaron a orar, dice que Dios escuchó sus lamentos. Dios escuchó sus lamentos como Dios escuchó los lamentos de estos hombres y mujeres en Hechos 4. Dios escuchó sus lamentos y Él respondió, mostrándoles su poder por medio de las plagas, por medio de estas catástrofes que Él mandó al pueblo de Egipto, que ellos jamás olvidarían. Jamás iban a olvidar la mano portentosa de Dios haciendo esas cosas. Y les envió luego un libertador, a Moisés, y condujo a los hombres de Faraón al Mar Rojo, y allí los arrolló y los destruyó, los condujo a la nada, y Dios liberó a su pueblo con su brazo poderoso. Este es el Dios a quien creían estas personas. Piensa en la impresionante escena de Elías en el Monte Carmelo junto a los 800 profetas. Elías solamente, frente a 850 profetas falsos. Tras haber dejado su carne y haber gritado frenéticamente a sus dioses, quienes nada podían hacer, Elías dijo suavemente. Si tú analizas la oración de Elías, fue suavemente. Él dijo, oh Señor. La misma manera que oraron estos hermanos. Oh Señor, que se sepa, oh Señor, que hoy tú eres Dios en Israel. Que se sepa, Señor, que conozcan tu poder, que prueben un poco de tu gloria. Que se sepa que hay un Dios en Israel. Y Dios lo hizo. Dice que Dios envió fuego y consumió la ofrenda, la madera, las piedras, y aún Dios lamió todo el agua que estaba en el estanque, allí en la zanja de ese sacrificio. Dios respondió. El Dios de Elías, el Dios del Monte Carmelo, el Dios que destruyó un Senaquerib y todos sus poderosos enemigos en una noche, Él hizo temblar el monte de Sinaí con su presencia en el Antiguo Testamento. Él sacudió el aposento alto cuando vino y descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Hizo temblar la cárcel en Filipos, hermanos, donde estaba Pablo y Silas. Mientras ellos oraban y cantaban himnos de alabanzas a Dios, en medio de la noche, de repente un violento temblor sacudió los cimientos de la prisión. Dios respondió a la oración de estos dos. Dios mostró su divina aprobación a los apóstoles también, haciendo temblar la casa donde ellos estaban reunidos, y para lograr tal efecto pareciera que usó ese temblor, como hizo también temblar la tierra, tanto en la muerte de Cristo como en su resurrección. Dios dio a estos creyentes una señal que así como había sucedido había sacudido la casa con un temblor, así Él también más adelante haría mover la tierra por la predicación de su evangelio. Lo haría. Con este temblor, el Dios vivo que escucha las oraciones de los suyos parece que fortalece la fe de los creyentes, dando indicación de que Él los oye. No tiembla nuestro lugar, pero viene Dios y fortalece nuestra fe. Viene Dios y nos da confianza, nos da templanza, nos da valentía, denuedo, como hizo con estos, ante nuestra adversidad. Estas son algunas pruebas de la existencia del Dios vivo. Las pruebas que demuestran que nosotros no oramos a una fuerza, no oramos a una realidad última o no oramos a un fundamento, sino al Dios vivo y personal que piensa, que actúa, que nos contempla y que sabe todo lo que nosotros estamos pasando, que puede responder a nuestra oración y que Él está a nuestro favor. Este es el Dios de estos hermanos. Finalmente, con el fin de ser capaces de orar como ellos lo hicieron, estas personas, nosotros no solamente debemos creer en el Dios vivo,
también debemos tener una experiencia personal con Él, como la tuvieron estos creyentes. Ellos habían pasado por Pentecostés, habían experimentado un cambio en sus vidas, ellos habían experimentado una renovación en sus vidas, eran hombres y mujeres realmente nuevos a partir de esa experiencia. Y sabían que nada ni nadie, excepto Dios, un Dios todopoderoso, podía haber operado en el cambio que tenían estas personas. Sabían que tenían una nueva vida y sabían que Dios era su Padre y que ellos eran sus hijos. Lo sabían. Y era a la luz de este conocimiento que, amenazados de muerte por el Sanedrín, el supremo poder judío, no temían. No temían. No dieron muestra alguna de pánico ni de alteración, no. Con absoluta calma y seguridad dice que ellos elevaron unánimes sus voces a Dios, sabiendo que con Él nada es imposible, que las autoridades y los poderes no eran nada para su Dios. Lo sabían. La misma esperanza nosotros tenemos, hermanos. En cualquier caso, que nos suceda a nosotros, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, podamos volvernos a Él, a nuestro Dios, y decirle, como bien escribió uno: oh gran misericordia, oh puerta celestial, ¿qué haré si tú me faltas? ¿Qué puedo pedir más? Si todo está en mi contra y me hace desesperar, hay una puerta abierta, un oído que me escuchará. Nosotros estamos en un mundo ahora mismo pasando por un tiempo, hermanos, que el mundo está siendo sacudido. El mundo está siendo sacudido por muchas pruebas, por muchos juicios de parte de Dios. El mundo está experimentando la ira de Dios, los juicios de Dios. Y nosotros podemos verlo allí. La indignación de un Dios justo en contra del pecado y la maldad. Es evidente. Dios dice que Él removerá esta tierra, este cielo y esta tierra algún día, estableciendo su justicia y su reino para siempre. Lo hará. Nada de lo que hay aquí, hermanos, quedará. Nada. Absolutamente nada. El Señor removerá todo lo que nosotros conocemos y vemos para hacer todas las cosas nuevas. Que nosotros, los que hemos creído y puesto nuestra confianza en el Dios Señor y soberano y creador del universo, nosotros podamos imitar a estos creyentes de Hechos 4. Podamos imitarle en nuestras pruebas y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que nosotros hallemos misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Escucha estas promesas de Dios para su pueblo. Dice el Salmo 50:15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dice el Salmo 91:15, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Promesas como estas están en toda la Biblia, en toda la Biblia. Dice en Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Qué nación? ¿Qué pueblo tiene un Dios tan cercano donde el Señor del universo está con ellos? ¿Qué pueblo? Y finalmente el Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. En verdad. Que el Señor nos ayude a meditar, hermanos, en estos pasajes en donde podemos nosotros descansar. No en centrar nuestra mirada en sí mismo, en la actitud de estos hermanos, sino en centrar nuestra mirada en la actitud del Dios que tenían estos hermanos y cómo actuaban. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.